Bueno, yo soy Juan Francisco Calero. Para los que no me conozcáis, soy el director editorial de CarWow. Colaboro con muchas empresas del mundo del automóvil, entre ellas el Grupo Serca, con el que ya tengo un largo historial de colaboración. Y hoy me gustaría hablar de las 10 claves que yo considero del futuro del taller. 10 claves que os aseguro que lo que voy a hablar aquí es lo que yo me plantearía a mí mismo si fuera a montar un taller. Imaginad que yo soy un emprendedor, realmente lo soy. Los que no me conozcáis muchos, que sepáis que he creado muchas empresas en los 20 años largos que ya llevo en el mundo del automóvil. Algunas han sido un éxito, otras han sido un fiasco y algo hemos aprendido, ¿no? Entonces os voy a hablar de todo lo que yo sé de lo que está pasando en la industria del automóvil y pensando en los mecánicos, de qué manera plantearía yo cómo tiene que ser la profesión, o mejor dicho, cómo tendría que trabajar el propietario de un taller de reparación de coches, porque tenemos que empezar a pensar más en modo empresarial y menos en modo mecánico, por decirlo de alguna manera. Bueno, primero de todo, dejadme que os diga también que esta presentación quiero que sea interactiva, o sea, por favor, preguntadme. Sé que hay muchísimo interés por vuestra parte, por el coche eléctrico, por el coche de hidrógeno. Cualquier cosa que se os ocurra, por muy rara que parezca o comprometida, por favor, me gusta que me pongan a prueba. La primera parte de la presentación voy a hablar yo y en la segunda parte, por favor, abierto a que me preguntéis y comentemos. Vamos a empezar por el contexto de lo que está pasando en la industria del automóvil, tal y como yo lo veo y tal y como recibo los datos que manejo. En primer lugar, vamos a hablar del efecto Putin. ¿Qué es esto del efecto Putin? Pues es una cosa muy divertida. Significa que cuanto más cerca estás de Vladimir Putin, resulta que de repente más interés hay por el automóvil eléctrico. Esto es muy potente y en España está pasando también. O sea, en España, yo que manejo datos de qué es lo que busca la gente por internet, por el sitio en el que estoy, pues hay un repunte como del 12% de las búsquedas de coches nuevos al 17-18% de la gente que mira para comprar un coche nuevo está mirando un coche eléctrico. Si nos vamos a Alemania, el efecto Putin se va al 25-30%. ¿Por qué? Pues porque mientras tengamos el combustible a 1,75, 1,80, 2 euros, la gente empieza a pensar en el coche eléctrico ya como una alternativa para poderse mover. Ya no es una cuestión de si me gusta más o menos, me conviene más o menos. Esto es lo que sería, no exactamente, pero es un acontecimiento de cisne negro, es decir, una cosa que nadie espera y que puede cambiar la realidad, como lo ha sido la pandemia, ¿no? Y de esto vamos a hablar mucho en esta presentación. Así que de repente hay un interés súbito por el coche eléctrico, estés donde estés, aunque como vamos a ver las cifras son muy modestas. Bueno, para los que os acabéis de incorporar, estamos empezando con cuál es la coyuntura actual para refrescar un poquito qué es lo que está pasando en la industria del automóvil ahora mismo desde dentro. Mira, fijaos, esta transparencia me retiro un poco. Lo importante aquí es ver cómo confluyen estas dos líneas, ya lo veis, sobre mediados del año 20. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que hace 2 años más o menos ya en Europa, estoy hablando de Europa, los vehículos electrificados ya empataban con el diésel. Si esta fotografía la ampliamos a los últimos tiempos y vemos la progresión hacia lo que vamos en el 22, lo que nos encontramos ya es que para este año vamos a pasar el 40% de coches nuevos vendidos alternativos. ¿Qué quiere decir alternativos? Híbrido enchufable, híbrido normal, híbrido ligero, coche eléctrico y coches a gas. Prácticamente ya a la mitad de lo que se vende de coche nuevo va a ser de un sistema de propulsión alternativo. El diésel este año se va a quedar en un 12% aproximadamente, una cosa así. Esto es lo que está pasando en el mundo del automóvil nuevo, que como vais a ver tiene muchas particularidades negativas. Bueno, lo que vemos también respecto al automóvil eléctrico, esta es una gráfica mía con datos cocinados, con toda la información que recibo. Este año el automóvil eléctrico va a terminar con el 4,5 más o menos de coches nuevos vendidos. Lo que estamos viendo es un inicio de la venta de estos automóviles normalizada, porque hasta la fecha en España no se vendían prácticamente coches eléctricos y los poquitos que se vendían eran para empresas sobre todo. Lo que vamos viendo es cómo se va equilibrando esta gráfica y cada vez más particulares compran coches eléctricos respecto a las empresas que siguen siendo en este mercado dominantes, con un 60% más o menos de compra de coches eléctricos. O sea que, por decirlo de alguna manera, el mercado del coche eléctrico nuevo por fin ha arrancado. Y gracias al hijo de Putin, esto se puede acrecentar con bastante velocidad si esta situación se perpetúa y se mantiene. Lo que vemos también respecto a los puntos de carga, esta es una de las preguntas estrellas que recibo también normalmente, es una absoluta disparidad en la expansión de lo que son los puntos de recarga públicos. El coche eléctrico, hay un dicho que dice que de casa se tiene que salir con las necesidades hechas. Pues yo siempre lo digo en plan de broma, que en el coche eléctrico es igual. Con el coche eléctrico se tiene que salir de casa cargado, ¿vale? El coche eléctrico, la única manera de sacarle partido de verdad es cargándolo en casa.
Entonces, los puntos de recarga públicos son un apoyo, pero aún así hace falta mucho punto de recarga, lógicamente, para crear una red lo suficientemente tupida como para que la gente tenga seguridad para moverse. Es una cuestión de verdad más psicológica y de tiempo que luego de problema real, como lo vamos a ir viendo. Pero que veáis que está habiendo una gran disparidad a la hora de desarrollarse la red de recarga de puntos de coches eléctricos, y esto es muy importante porque España es un país muy complicado de llenar de puntos de recarga de coches eléctricos. Hablando de esto, por cierto, os voy a lanzar el primer dardo a los mecánicos que estáis aquí. En el año 19 estuve dando una charla aquí en Motortech y, como dirían, ¿hay algún médico en la sala? ¿Hay algún mecánico en la sala? Habrá unos cuantos, ¿no? Supongo, ¿podéis levantar la mano? A ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos coches eléctricos han entrado en vuestro taller? ¿Ha entrado alguno alguna vez? ¿Alguno? ¿Y con qué motivo? ¿Se puede saber? Pastillas de freno, dicen por aquí. Menudo pisapedales sería para tener que cambiar las pastillas de freno a un coche eléctrico. Bueno, es interesante porque yo en el año 19 le comentaba a los mecánicos, no vais a vivir de los coches eléctricos en el 19 y en el 22 tampoco, pero ya os podríais estar aprovechando del coche eléctrico. ¿Cómo? Pues poniendo un punto de carga en vuestro taller a través de vuestro distribuidor. O sea, poned un punto de carga en vuestro taller, porque eso es marketing simplemente. Eso te permite estar en Electromaps, te permite ponerlo en las redes sociales y decir, Talleres Manolo es un punto de carga de coches eléctricos. Y cuando venga un señor al que le vas a salvar la vida porque no ha calculado bien la autonomía y le des el servicio, pues le vas a poder entablar una conversación, darle un servicio y decirle, mire, las pastillas, el neumático, la escobilla, da igual. Al final es marketing el coche eléctrico para el taller. Aunque todavía no los estéis reparando, ya podéis sacarle partido al coche eléctrico. Y esa persona que llegue a vuestro taller a cargar y le habéis salvado la vida, se va a ir a las redes sociales y va a decir, bravo por Talleres Manolo, que gracias a él en Palencia he podido seguir a mi viaje a Galicia. Y ya está. O sea que el coche eléctrico tiene muchos matices y precisamente esto puede ser un beneficio para vosotros. Como os decía, estamos viviendo acontecimientos que nadie esperaba. Y una de las cosas que está pasando, ahora voy al tema malo de los coches eléctricos, en la coyuntura actual, es que los precios de las materias primas se están disparando a lo loco. Yo hace unos meses anticipé, el año pasado, de que para el 22, 23, 24 iba a haber una crisis del litio. La crisis del litio se ha adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha más demanda de litio de lo que las minas son capaces de producir, por la gran avidez de fabricación de automóviles eléctricos que hay. Esta fotografía para el litio se puede poner también para cualquier tipo de componente vinculado al coche eléctrico. De hecho, el cobalto se tuvo que suspender la cotización momentáneamente en la bolsa porque no paraba de subir. ¿Quiere esto decir que este optimismo, tecno-optimismo infinito de que el precio de las baterías de los coches eléctricos iba a ir reduciéndose sin freno hasta llegar a los $100 por kilovatio hora, que es el hito que todo el mundo estaba esperando para el 25, esto ya no está tan claro. Lo que nos dice la realidad es que hay muchos fenómenos y muchas cosas entre medio que pueden cambiar la realidad. Y la realidad que viene es que no está nada claro que los coches eléctricos puedan ser más baratos en los próximos años por todo lo que está pasando. Esta mañana estaba leyendo una noticia económica que decía que la energía en Alemania ha subido un 30%. Esto al final va a acabar repercutiendo en el precio de los coches y también en el precio de los coches eléctricos. Así que este viaje hacia el coche eléctrico barato hay que tener en cuenta que no va a ser tan fácil ni tan sencillo como nos habían vendido. Bueno, por terminar la foto rápidamente. España es muy curioso, somos un país muy divertido. Cuando nos hacen una encuesta así a gran escala, siempre somos los más. Somos los más proeuropeos, somos los más solidarios. Y también somos, cuando se hace una encuesta, los que más decimos que vamos a comprar un coche eléctrico. Pero lo más divertido es que luego la realidad nos dice es que somos los últimos en comprar coches eléctricos. Entonces no te puedes fiar mucho de las encuestas. Pero es interesante, porque cuando le preguntas a la gente pasa lo mismo, ¿qué coche nuevo? ¿Qué coche se va a comprar en el futuro? La mayoría dicen que se va a comprar un coche nuevo, pero la realidad nos dice que la mayoría no puede comprar un coche nuevo con la coyuntura que tenemos actualmente. E igualmente también, el mensaje para un mecánico, para un taller, evidentemente, ya no hace falta decirlo, es que el nuevo diésel es el híbrido. El nuevo diésel es el híbrido. Y un coche híbrido tiene una parte de un motor de combustión interna y una parte eléctrica, baterías, motor, sistema de alta tensión. Al final, si sabes reparar, si sabes diagnosticar un coche híbrido, vas a saber reparar y diagnosticar un coche eléctrico. Un coche eléctrico es más sencillo de reparar que un coche híbrido porque te quitas toda la parte del motor de combustión. ¿Cuáles son los motivos principales que exprime la gente para no comprar un eléctrico? Pues podría dar una conferencia de 5 horas sobre por qué se venden más o menos coches eléctricos, pero el resumen del coche eléctrico es:
tanto poder adquisitivo tiene una sociedad, tantos coches eléctricos compran. Los coches eléctricos no se compran porque no hay dinero para comprarlos y por nada más. Ese es el motivo principal y punto. Y ya está. O sea, si hubiera coches eléctricos a 20.000 euros que sustituyeran la mayoría de las necesidades de un automóvil convencional, más de la mitad de la gente los estaría comprando ya. O sea, quitaos de la cabeza eso que coche eléctrico a ver qué pasa. No, no, si es que es una cuestión de dinero. El tapón está en el dinero. Como os digo, esto no es tan sencillo, pero que nadie lo ponga en duda que esto está sucediendo. En el año 22, abril del 22, negarlo ya es, en fin, estábamos hablando de esto hace ya 4 o 5 años, ahora ya no tiene sentido. Bueno, ¿cuáles son los otros prejuicios, mejor dicho, más grandes que hay con el coche eléctrico? Pues la autonomía en un 55% de los encuestados y el tiempo de recarga en el 36%. Como os digo, para sacarle partido a un automóvil eléctrico se tiene que cargar en casa. Y la red de recarga es un apoyo para cuando viajamos. Pero realmente a un coche eléctrico se le saca partido cargando en casa, desde el punto de vista económico. Así que esto del tiempo de recarga, la red de recarga también en parte, es porque las personas siguen pensando en el coche eléctrico como si fuera un coche de combustión en el que hay que recargar el depósito. Esto no funciona exactamente así. Como veis, de 300 a 500 kilómetros de autonomía es lo básico que busca una persona para comprar un coche eléctrico. Y ahora que estáis aquí varios mecánicos, os quería preguntar, que me digáis sí o no, porque aquí tenéis vosotros mejor información que yo. Hay una tendencia muy clara teóricamente a que la gente cada vez pida recambios de menor coste, más low cost. ¿Esto es cierto? ¿Os piden cada vez más el precio más bajo del recambio o no especialmente? ¿No ha cambiado? Sí, ¿verdad? Van por ahí los términos. Esto lo que nos está anunciando es que tenemos que ir cambiando de mentalidad en el taller. Esto, en fin, no voy a ser ni la primera ni la última persona que lo diga, pero quiere decir que basar la rentabilidad del taller en el margen que le aplicamos a los recambios, pues no es la mejor manera de manejar un negocio como en un taller. Tenemos que empezar a darle valor a la hora de mano de obra con la que trabajamos. España está estancada en los 35 euros la hora de mano de obra de promedio. Los 35 euros parece que están ahí fijados con una diana y no se mueven nunca. El gran cambio, la gran revolución en los talleres es pasar de ser mecánico, traje azul, a empresario, a ponerse un traje virtual. Y eso es muy complicado. Pero eso vamos a hablar en esta presentación, de eso vamos a hablar en esta ponencia, porque esa es la revolución del taller, ni más ni menos que esa. Lo que os puede quitar el mercado, por un lado, vosotros tenéis tanto margen por la parte de la mejora de la gestión del negocio y de cómo sacar más dinero a lo que hacéis, que lo vais a poder compensar perfectamente. O sea, el mensaje no es pesimista, todo lo contrario. La postventa siempre cae de pie, es como los gatos. Hay 1000 problemas, pero siempre acabáis cayendo de pie. Y ahora mismo hay una burbuja. Cuando hablamos de burbuja, pensamos en la burbuja inmobiliaria. Yo os presento una burbuja que es la burbuja como el escudo de fuerza de los superhéroes. Vivís en una burbuja actualmente y me voy a explicar por qué. Pero una burbuja que también se puede pinchar. Por eso pongo una burbuja de jabón, no pongo aquí a Iron Man. Bueno, en primer lugar, dejadme que os cuente una cosa que lo decía ayer, no sé si me voy a meter en un lío, pero estamos en MotorTech, la feria de la postventa. Esto es un festival y de aquí a un mes y medio se tiene que celebrar un salón del automóvil de coches nuevos que no sé si sabéis si se va a celebrar, porque es que no hay coches nuevos. Y aquí estamos todos reunidos en una pedazo de fiesta en la que el sector de la postventa va a superar el año 19 en lo que se refiere a números y a ninguno de vosotros os falta el trabajo. Y la gente dice, puede estar, digo, pues si estamos igual que siempre. Si me he forrado a cambiar baterías ahora con la pandemia, que se han caído un montón, y tengo más trabajo que nunca, ¿dónde está la crisis aquí en el sector? Pues efectivamente, pero ojo, somos el país con el parque más envejecido de toda Europa. Y esto no para de crecer, no para de crecer. Y todos sabemos qué es lo que pasa cuando los coches ya se pasan de edad y de kilómetros. Lo sabemos, ¿verdad? Bueno, esto es un término que modestamente he acuñado, y es que si las cosas siguen así, lo que vamos a vivir es una cubanización del parque móvil. Es decir, los coches nuevos son tan caros, vienen coches tan caros por una serie de motivos que si queréis los podemos hablar tranquilamente, que lo que va a ocurrir es lo que pasó en Cuba en los años 60, que es que de aquí 40 años, si no cambian las cosas, los coches que hoy en día tienen 5 o 10 años van a seguir circulando. Y todos sabemos que un coche que pasa de los 15 años de edad, de vida útil, comienza a dejar de pasar el taller, esto lo aguanto hasta que se rompa, comienza a dejar de pasar en las ITVs y es un verdadero problema. Y aquí también la miopía de la administración de subvencionar con ayudas de alemán al automóvil eléctrico y no subvencionar a los coches nuevos que no tienen ningún sistema de propulsión alternativa pero son más baratos, justamente para aliviar la presencia de coches viejos que ni siquiera a vosotros os interesan ya en la reparación. Esto es un problema porque al final, si esto se pasa de rosca, lo que acaba siendo una ventaja para el taller tradicional acaba siendo un inconveniente. Bueno, más cosas que protegen. Pues eso, como la gente no puede comprar coches nuevos, pues se compran coches usados. Y hay un movimiento de compra de coches usados impresionante.
hay un crecimiento tremendo del coche usado del que vosotros también os podéis beneficiar. Vosotros os dedicáis a reparar coches y sois talleres multimarca. ¿Quién mejor que vosotros para comprar un coche, arreglarlo y venderlo con un margen? Hay auténticas factorías de arreglar coches usados y volverlas a revender. Y tened en cuenta una cosa, hay empresas grandes como Clicars, por ejemplo, que tiene un modelo de negocio muy afinado, en el que el 70% de los coches que se compran, y venden miles de coches, la gente los compra por internet. Os voy a contar un secreto, bueno, un secreto no es un secreto. Como hay tanto plazo de entrega para entregar un coche nuevo, y la gente en España cambia muy poco de coche, los alargamos mucho, cuando alguien quiere un coche lo quiere ya, lo quiere ya. Y entonces hay gente que está dispuesta a comprar el coche sin verlo. Bueno, al principio esto parecía absurdo, ¿no? Tesla demostró lo contrario. Con los coches usados está pasando exactamente lo mismo. Ahí lo dejo. Y es que un coche eléctrico tiene muchas menos piezas y evidentemente hay muchas menos cosas que cambiar, ¿no? La única parte negativa para un taller es que toda la parte del motor de combustión interna desaparece. Pero como os estaba diciendo antes, tenéis tanto margen de mejora en vuestros negocios que para mí no es lo más preocupante que de repente los talleres se llenen de coches eléctricos. Además, para eso falta mucho todavía, como os estoy contando. Tenéis mucho tiempo para prepararos y os vais a preparar. Y no solamente eso, está todo el mundo, el curso del coche eléctrico, el curso de la alta tensión, el curso de las baterías. Pero ojo, que es que los coches de combustión interna Euro 6 que hay ahora mismo, yo cada vez me encuentro más que hay talleres que no son capaces de repararlos y acaban en otro sitio. Y esas reparaciones de los coches de gasolina turbo y de los coches diésel con sistemas de descontaminación súper avanzados y con sistemas de gestión electrónica extremadamente complicados, porque las tolerancias no tienen nada que ver con los coches de hace 20 años, son los coches que más pasta están dando hoy en día en los talleres. Y eso es lo que marca un poco la diferencia entre el taller que prospera y sube y el que no. O sea, ¿cuál es el nivel de complejidad del coche que vas a reparar? Así que no perdamos de vista que hay un gran mercado todavía para el diésel y la gasolina en el taller también, de cara a pensar en el futuro. Y sobre todo lo que estaba diciendo, ¿no? Me gustaría a los que estáis mecánicos aquí, trabajadores mecánicos, ¿cómo os visualizáis? Pensad en vosotros mismos como profesionales y cómo os visualizáis. Como este señor con el mono, de aquí 5 años, o como este señor de la corbata. Lógicamente esto es un poco una parodia, ¿no? ¿Os veis a vosotros mismos con el traje y la corbata? Esto simplemente lo hago intentando hacer pensar a la gente. Es decir, si visualizáis vuestro negocio de vosotros mismos dentro de 5 años, ¿cómo os veis? ¿Abajo, con la cabeza metida en el capó, o hablando con vuestros mecánicos? Es una buena pregunta y es el planteamiento que yo me gustaría hacer a todos los profesionales de la reparación. Que empecéis a pensar cuál queréis que es el futuro de vuestro trabajo y vuestra profesión. Evidentemente no hace falta llevar un traje y una corbata para ser empresario de un taller, ¿no? Pero bueno, esto lo pongo simplemente para que, digamos, tenga una visualidad gráfica. Esto es muy chulo, simplemente lo pongo porque en Estados Unidos hay una tendencia muy curiosa que es a crear artefactos y gadgets que te recuerdan cuánto tiempo te queda de vida. Tú te levantas por la mañana y en lugar de ver que son las 7:33 te dicen ha consumido usted el 57% de su vida. Es otra forma de ver la realidad, ¿no? Pues yo lo que os propongo es que empecéis a pensar en vuestro taller así, en el sentido de que yo conozco perfectamente cuál es vuestro problema, y vuestro problema es que tenéis el mal del autónomo, trabajáis como artesanos, trabajáis igual que los zapateros, trabajáis igual que los fontaneros, trabajáis igual que cualquier otra profesión manual, es decir, el trabajo no os deja trabajar, en el sentido de salirte fuera de la locura del día a día y empezar a visualizar con las luces largas puestas, hacia dónde va el mercado, hacia dónde va el negocio y hacia dónde voy yo también. Y ese es el ejercicio que tenéis que hacer ahora, porque todo esto de la burbuja que os digo, la burbuja protectora se acabará pinchando, y cuando la burbuja protectora de la postventa se pinche del todo, lo que viene puede ser muy duro, porque muchísimos coches de los que llegan no los vais a entender si no os habéis formado adecuadamente, porque vais a perder el tren de la electrificación, y porque, como os voy a contar, van a pasar muchas más cosas relativas a los clientes que van a visitar los talleres, que entre otras cosas, a la mayoría ni siquiera les interesan los coches. Hay que dedicar muchísimo tiempo a partir de ahora a formarse. Si no, la realidad nos va a dar de bruces. Hay un dicho muy interesante, muy bueno, esto es de los amigos de Asistec, tienen el copyright, bueno, la frase realmente es de Henry Ford. Ellos dicen, hablan mucho con vosotros los mecánicos, y parece ser que muchos mecánicos dicen, ¿para qué voy a formar yo a mi equipo? Para que aprendan y luego se me vayan y monten otro taller, ¿no? Y lo que decía Henry Ford era algo así como, peor que formar a tus trabajadores y que se te marchen, es no formarlos y que se te queden. Es una frase demoledora, ¿verdad? Demoledora. Bueno, pues esto pasa. De hecho, hace no mucho estaba escuchando una entrevista a un emprendedor que contaba una cosa muy curiosa, y es que decía que en España cuesta tanto dinero despedir a la gente, que hay muchas empresas
que no les queda más remedio que formar a los trabajadores que desean expulsar, porque no pueden echarlos porque si no la empresa se arruinaría. Entonces hay una demanda de información tremenda y la formación está cambiando radicalmente y a toda velocidad. Entonces es muy importante que os forméis, y cuando digo formarse no me refiero al próximo curso de alta tensión, ni me refiero a cursos de formación solamente de cómo reparar los coches que vienen. Me refiero sobre todo a la gestión de vuestro taller y a la gestión con las nuevas herramientas que vienen. Hay una auténtica revolución y los primeros que esto lo tienen claro son los jóvenes, que se han pasado toda la pandemia haciendo cursos, formándose de lo que sea por aprender. Este mismo empresario comentaba, crearon una empresa de formación unos meses antes de la pandemia, un máster, un MBA online, llega la pandemia y de repente todo lo que es el mundo de la formación online hace así. Y un día se reúnen todos los socios y había 3 socios, 2 estaban exultantes y 1 estaba cabizbajo. Y entonces se ponen a presentar los números y los 2 socios exultantes diciendo, madre mía, nos lo han cerrado todo el mundo haciendo cursos por internet, nos estamos forrando. Esto es buenísimo. Y le dicen al otro, ¿pero qué te pasa? ¿Tú por qué no estás contento? Y el tío dice, esto no es buenísimo, esto es malísimo. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque esto va tan bien que todo el mundo se va a querer meter aquí y vamos a tener un montón de competencia y donde ahora nos estamos gastando 5 para atraer a nuestros clientes, ahora nos vamos a tener que gastar 50 y se nos va a la porra nuestro margen, porque vamos a tener una competencia brutal en Google para poder poner nuestro curso posicionado, que ahora todo el mundo quiere entrar ahí a competir con nosotros. Ese mensaje es el que quiero trasladar a vosotros. La postventa está en una burbuja protectora que antes o después se va a pinchar, y cuando se pinche esa burbuja protectora, el mercado habrá cambiado tanto que a alguno le va a pillar con el pie cambiado. Y todas estas pistas y comentarios que os doy precisamente van por dónde tiene que ir vuestro trabajo, ahora que todavía os va muy bien, para garantizar el trabajo del futuro. Los nuevos actores. Hay muchos nuevos actores en este sector. Puede entrar un chaval con un proyecto de Google, igual que ha pasado con Booking, quedarse con todas las reservas de los talleres y que de repente no tengáis maniobra para poder decidir a qué precio arregláis las cosas. Eso puede pasar. Puede pasar, y esto es un caso real, que de repente llega un tío con un coche que tiene un problema, lo lleva a un taller, se lo reparan, le cobran 500 euros y a los 3 días el coche está repotado y no funciona bien. Y el tío repotado y enfadado se va a otro taller. Y en ese otro taller se tiran 2 semanas dándole vueltas al coche y no son capaces de arreglarlo. Y entonces ese tío se va a tu taller, tu taller, tu taller, tu taller, tu taller, tu taller, tu taller. Tercer taller que visita. Y tú te pones ahí a trabajar, buscas información, diagnosticas, trabajas, encuentras al final la avería, se la arreglas y lógicamente le cobras a esa persona todo el trabajo que has hecho de investigación, todo el trabajo que has hecho de diagnosis. Y vas y le cobras 1.200 euros y el tío se pilla un rebote tremendo porque viene de 2 talleres que le han hecho mal el trabajo y dice que eres un ladrón y que le estás sacando el dinero. Y se va a internet y te pone un comentario negativo sobre lo que tú has hecho. Y has resuelto un problema a un cliente y el cliente resulta que en lugar de darte las gracias, te lo devuelve de esa manera. ¿Estáis preparados para ese tipo de situaciones en las que alguien, dedicando 3 minutos al teléfono o al ordenador, puede hundir el trabajo de vuestro negocio? Bueno, pues estos son los nuevos actores. Unos actores además que no quieren que les molesten con llamadas telefónicas y unos actores además que los coches a la mayoría le interesan un pimiento. Esto es uno de los problemas que viene en la industria del automóvil, la falta, como dicen por ahí, la falta de cantera, la falta de vocaciones. En nuestras generaciones el automóvil ha sido la puerta a la libertad. Hoy en día la puerta a la libertad es un iPhone. Yo lo digo, hay muchas personas que con 1.800 euros prefieren comprarse un iPhone que un 206 escacharrado, ¿no? Como primer coche. Entonces, bueno, pues con todo esto tenemos que manejarnos y bregar. Tenemos que diseñar una estrategia. Es muy importante y que tenéis que tener en cuenta, y lo vengo anunciando durante toda la presentación, es que el mercado del automóvil se está partiendo en 2 y posiblemente en más trozos. Lo que es la estructura tradicional de la industria del automóvil es este esquema, una estructura lineal. El coche se fabrica, el coche se vende, normalmente a un usuario final o una empresa. El coche se empieza a arreglar durante la garantía en el concesionario, en el servicio oficial, y pasado un tiempo de más o menos entre 3 y 6 años, 7 años, acaba en la postventa independiente. Y el coche se vende de segunda mano y se sigue arreglando en la postventa independiente y finalmente el coche va a un desguace. Como veis, un esquema lineal. ¿Cuál es el mercado que viene? Que viene no, que ya está aquí. ¿Cuál es la estructura de la industria del automóvil que viene? Pues esta quizá es la transparencia más importante y más compleja de toda la presentación. Esta transparencia se la pongo a los máximos directivos y a los profesionales, digamos, de más alto nivel que hay en España. Esta es la estructura del automóvil, de la industria del automóvil que viene. Y esto parece un batiburrillo muy complicado, pero os lo voy a explicar. En primer lugar, los coches lógicamente se tienen que seguir fabricando o vendiendo, pero fijaos lo que está pasando. Ahora mismo los coches están creciendo demencialmente de precio. Hay un alto directivo de una marca de coches premium que me contaba que para junio
el precio de los coches de esa marca se habrá cambiado de tarifa por tercera vez en 6 meses. Y esto no va a cambiar. Las marcas de coches llevan muchos años peleando por hacer volumen, intentar ganar la cuota de mercado al máximo. Ahora llega un problema muy gordo, llega la pandemia, se cierran las fábricas, llega la crisis de los microchips y no hay componentes suficientes para fabricar coches. ¿Qué están haciendo las marcas? Empezar a fabricar con menos cantidades de la demanda que tienen. De esa manera, más demanda que oferta, el precio de los coches sube. Y no solo eso, sino que además se favorecen los coches más caros, que entre otras cosas son los coches eléctricos, porque son los que les permiten ir a Bruselas y decir, he vendido un coche cero. Con lo cual, ellos venden los coches que más dinero les da. Y además, venden los coches más caros. Y esto no va a cambiar ya. O sea, muchísimas personas no van a poder comprarse un coche nuevo en la vida. Esto es un cambio de paradigma tremendo, tremendo. Ese es el primero y más importante. Lo segundo, el modelo de agencia. ¿Quién iba a pensar que la gente iba a comprar coches por internet? Si te lo dicen hace 5 años. Llegó Tesla y lo hizo. Ahora lo van a hacer todas las marcas de coches. O sea, va a dar igual que tú te vayas a comprar un Peugeot a Cádiz que te lo vayas a comprar a Girona que a Ponferrada. El Peugeot va a valer lo mismo. Y el Alfa Romeo también. Y el Citroën. Todos. El concesionario ha perdido el control sobre el precio del automóvil. ¿Recordáis lo que os estaba diciendo sobre controlar el precio en el taller? El concesionario va a ser una agencia. ¿Qué significa eso? Que se dedican a enseñar los coches, a entregarlos y a repararlos en garantía, básicamente. Todo el poder para la marca. ¿Y a quién le venden el coche? Pues cada vez a más actores. Antes el particular era el canal principal. Ahora somos el minoritario. Ahora hay empresas de car sharing, hay empresas de alquiler de coches, hay empresas de renting, hay flotas para empresas y el particular cada vez menos. Y también el particular. Y si os fijáis, las marcas de coches y los concesionarios ya no te venden el coche. Te venden un préstamo para poder acceder a un coche con unas condiciones teóricamente ventajosas en los que ellos además, antes de venderte el coche, ya te han vendido el coche y un préstamo. Ya te han vendido 2 cosas. Y luego si pueden, el seguro también. Pero es que esas financiaciones que te venden, ojo, que ya son renting simulados en la mayor parte de las ocasiones. ¿A quién no le ha pasado que ha ido al concesionario y le ha dicho, mira, te hago una oferta, tú me das una entrada, pagas una cuota mensual y de aquí 4 años me pagas otra cuota y yo te cambio el coche y te doy uno nuevo? Pero todo ese esquema tiene un extra, que es, no puedes pasar de 10.000, no puedes pasar de 15.000 kilómetros. ¿Qué está pasando aquí? Que nos están haciendo un renting camuflado. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos es ese coche, pasado los 4 años, recuperarlo para volverlo a revender. El seminuevo es el nuevo nuevo. Muchísimas personas jamás se van a comprar un coche nuevo ya en la vida porque no van a poder acceder a él. Y esto ya es la tercera venta, el seminuevo. Y aquí es a donde empezamos todos a poder acceder a los coches, sobre todo los de renta media y media baja. El seminuevo es el nuevo nuevo. Los coches van a ser un artículo de lujo como lo eran en Dinamarca y Suecia hace 20 años. Y allí claro hay mucho dinero, pero aquí no. Y entonces, ¿qué pasa aquí cuando el coche se vuelve a revender? Por unos kilómetros muy atractivos. Coche seminuevo, kilómetro cero, entre 20 y 60.000 kilómetros. Pues que de nuevo se vuelve a revender, ahora sí a un particular, o de nuevo se vuelve a hacer un renting, ya empieza a haber rentings de coches usados, ya empieza a haber car sharing de coches usados. Y luego las marcas además lo que hacen es que nos van a ir vendiendo servicios conectados. Cuarta o quinta venta ya, la quinta que me voy perdiendo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te compras un servidor, te lo compras con todas las prestaciones y te van activando remotamente lo que tú contratas. Cuando tú en un teléfono móvil pones una app, te dejan una serie de servicios, en este caso conducir el coche, pero si quieres más tienes que pagar la premium, ¿no? El retoque de fotos. Los coches es igual. De aquí 4 días, que hoy hace niebla con la app, voy a activar el sistema antiniebla, 3 euros para ir al aeropuerto. Que hoy me apetece conducir por una carretera de curvas porque me lo quiero pasar bien, voy a activar el sistema de dirección a las ruedas traseras que va a aumentar 10 grados más el giro de las ruedas traseras para que mi Mercedes entre en las curvas. Y lo voy a activar esta temporada de invierno. Parece ciencia ficción, parece un chiste, pues esto ya existe. Mercedes ya lo vende. Y así van a ser los coches del futuro. Hoy voy al aeropuerto, voy a contratar el aparcacoches. Con la aplicación móvil, al final el automóvil va a ser un servicio que nos va a vender a su vez muchos servicios. ¿Y qué es lo que pasa a continuación cuando el coche termina? Pues una cosa muy curiosa. Os estaba diciendo que hay muchos compraventas de coches gigantes que se han convertido en auténticos reparadores. Son auténticas fábricas de coger un coche usado, ponerlo bonito y volverlo a vender. Pues esto mismo van a hacer los fabricantes de automóviles. Exactamente lo mismo. Van a refabricar los coches. Ya hay una tercera categoría de coches. Está el automóvil nuevo, está el automóvil usado y está el automóvil refabricado o reacondicionado, como ya pasa con las piezas. Exactamente igual. De hecho, Renault, los franceses son los que más avanzados están en esto. En la fábrica de Sevilla de cajas de cambio de Renault tiene muchas fábricas en España y pasa una cosa muy curiosa aquí, y es que se están acabando las cajas de cambio, no me malinterpretéis, perdón. Lo que quiero decir es que donde antes había 12 referencias, ahora hay 7 y ahora hay 3. ¿Por qué?
porque las cajas de cambio están desapareciendo, ahora son motores eléctricos. O sea, las cajas de cambio ahora Renault va a tener 2 o 3 referencias y el resto se hace todo con motores eléctricos. Estas líneas desaparecen, la fábrica desaparece. ¿Qué ha hecho Renault en Sevilla? Pues montar un centro de refabricación de coches, reconstrucción de coches. Llega el coche usado, lo desmontan, le montan piezas y lo vuelven a sacar al mercado con 100, 120.000, 150.000 kilómetros, lo que sea. Pero es la garantía de la fábrica. Esto es otra de las cosas que viene. Y luego, por supuesto, también incluso el reciclaje de las piezas, la batería que es lo más valioso de un coche eléctrico, al final de su vida útil, si le queda un 50, un 60, un 70% de batería, ahí hay mucho valor todavía para sacar. Así que el coche en general se va a convertir en una especie de jamón, del que se va a aprovechar hasta el hueso. Y el coche va a ser un producto con muchísimo más valor que se va a vender muchas veces de muchas maneras distintas. Bueno, para mí otra de las tendencias clarísimas, no sé si esto le va a gustar a Agustín, que está por aquí, otra de las tendencias clarísimas de la industria del automóvil, y si yo fuera un empresario que fuera a montar un taller, la especialización, señores. El futuro para mí es la especialización. Parece mentira que estamos todos aquí hablando de coches eléctricos y resulta que la gente que es buena haciendo clásicos tiene 2 años de cola. ¿Y qué pasa? ¿Que son peores mecánicos por eso? Joder, es un negociazo de la leche hacer clásicos. Fijaos que es tan grande el boom de los clásicos que ahora mismo hay mucha necesidad de formación del sistema Bosch del año 90, del año 80, que ya nadie maneja, nadie controla ni pilota y se ha perdido en la noche de los tiempos, esos manuales. Y el especialista que sabe, que conoce el sistema Bosch del Mercedes del año 81, pues tiene muchísimo trabajo hoy en día. Y quien habla de esto, habla de un taller especializado en coches eléctricos, con la vista al futuro. Ahí tenemos de espectador al mejor mecánico de coches eléctricos que hay en España, que levante la mano, por favor. Un señor pionero, al que le vienen hasta de fuera de España a reparar coches ahora mismo, y quien dice, yo he visto hasta talleres especializados en embragues, solamente en embragues. Compite conmigo en precio con los embragues, imposible. Igual que los neumatiqueros. Hay muchísimos nichos de mercado en el futuro y es una muy buena forma de encarar un negocio de reparación de automóviles. Especializarse en lo que eres bueno. Y no pasa nada por quitarnos la bandera multimarca si eso nos da un futuro brillante como empresarios de la automoción. Y luego la postventa de la postventa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que trabajáis en el mercado de la postventa pero no hacéis por venta. Así de fácil. ¿Cuántos de vosotros tiene un historial de los kilómetros que hace su cliente? ¿Cuántos de vosotros tiene una base de datos para ir lanzando mensajes a todos sus clientes? ¿Tenéis una mina en vuestra lista de clientes? Oiga, señor Paco, por mis anotaciones, usted hace 12.000 kilómetros al año, le toca ya venir aquí a hacer un cambio de aceite. ¿Cuántos de vosotros hacéis venta cruzada en el taller? Cuando entra un coche, le hacéis una buena revisión y le proponéis, seguro que muchos de vosotros lo hacéis, cosas que tiene que cambiar. ¿Cuántos de vosotros le proponéis por qué no prueba unos neumáticos all season o unos neumáticos de invierno y le guardáis los neumáticos de verano? ¿Cuántos de vosotros hacéis una recepción activa en la que proponéis hacer muchas más cosas? ¿Cuántos de vosotros con vuestro móvil, sin más que el móvil, estáis grabando por debajo del coche? Ostras, mira la fuga de aceite que hay aquí. Venías a que te cambiara el aceite, pero esto hay que cambiarlo. Yo sé que muchos lo hacéis, pero tenéis muchísimo margen de mejora ahí. Y sobre todo, vuestro mejor elemento de marketing es el boca a oreja. Sois servicios de conveniencia, de proximidad. Es lo que os diferencia de los demás. No penséis solamente en vuestra hora de mano de obra, al revés. Vuestra hora de mano de obra barata no tiene que dejar de ser barata. Tenéis que haceros valer y subirla demostrándolo con un servicio de calidad excelente. Y luego, pues, buscar nuevos socios. Y esto va relacionado con lo que acabo de decir. Evidentemente, yo sé que tenéis el mal del autónomo, que pasáis la vida con la cabeza metida en el capó y que no tenéis mucho tiempo para pensar fuera del trabajo y fuera de la urgencia. Pero buscar nuevos socios justamente es que vosotros ya tenéis muchos servicios, vosotros ya tenéis muchas ayudas por parte de los que distribuyen las piezas, por parte de vuestros proveedores. Pero existen muchísimas herramientas tecnológicas nuevas que ya están utilizando muchísimas empresas y que son gratis prácticamente, como herramientas para hacer newsletters, para hacer mailings o para hacer 1000 cosas que evidentemente vosotros como yo no nacimos ninguno enseñado. Necesitáis ese tipo de apoyo. Y esto está muy vinculado a la formación. Pero aquí ya voy un paso más allá. No solamente la formación, sino las herramientas que utilizáis. Y por herramientas no me refiero a un elevador, ni me refiero tampoco a un compresor. Me refiero a software. Herramientas de software que os permitan tener una comunicación con vuestro cliente y empezar a hacer una gestión comercial activa. A eso me refiero. Y aquí es a donde yo ahondaría también si montara un taller pasado mañana. Que lo mismo lo hago. Y nada más, queridos amigos. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero que os haya parecido interesante. Y esto no se acaba todavía, porque todavía tenemos un ratito para que interactuemos y me hagáis preguntas, me critiquéis, me insultéis o lo que queráis.
Yo, además, sabéis que siempre me traigo unos ganchos y si nadie hace una pregunta, de repente habrá alguien que levante la mano y la hará. Es mágico. Ahora se me ha escapado. Bueno, venga, ¿quién es el primero? Tenemos aquí 20 minutitos muy buenos para poder interactuar. Aprovechando. Has hablado antes del tema de los coches clásicos. ¿Qué opinas tú de adaptar los coches clásicos, lo que se llama comúnmente como el retrofit, adaptarlos a eléctricos? Pues me parece que es una idea muy bonita. Es la típica cosa que suena muy bien en la cabeza, pero que en el mundo real no tiene validez. Y os explico rápidamente por qué. Lo primero, porque por muy chulo e interesante que sea, en España es imposible. Y mientras no cambie la normativa, no vamos a poder hacerlo. Eso ya elimina cualquier posibilidad. En segundo lugar, esa idea de, mira, yo tengo un Seat Ibiza del año 99 y lo quiero convertir a eléctrico, desde un punto de vista energético, de seguridad, no tiene ningún sentido. ¿Para qué te vas a gastar 12.000 euros en una chatarra? No, cómprate un coche nuevo que contamina mucho menos o cómprate un coche eléctrico nuevo. No lo hagas. Y en tercer lugar, sí tiene mucho sentido para esos coches que son patrimonio, que son clásicos, que ya no hay piezas, que son imposibles de reparar, tiene todo el sentido electrificarlos. Pero realmente el famoso retrofit puede tener sentido para flotas, por ejemplo, para vehículos que se están constantemente moviendo, para vehículo industrial, pero en casos muy justificados. O sea que yo personalmente lo veo para excepciones, para cosas muy puntuales. Y aprovecho para decir, la legislación española, lo voy a decir con un exabrupto, es una vergüenza y es una mierda y tendría que cambiar. Así de claro. Está claro que nos empujan al coche eléctrico, pero hay muchísimos coches en la calle. ¿Dónde conectamos estos coches? Sí, esta es... Y hay otra pregunta. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Compramos toda la luz a Francia o no sé dónde la compraremos? Porque aquí no hay... Los políticos no están por las nucleares, pienso yo. España tiene dos retos muy importantes con el coche eléctrico. Uno es que no somos ni Portugal ni Noruega. No me refiero al dinero, me refiero a la forma del país. Es un churro, un país largo y estrecho. Es más fácil electrificar, llenar de puntos países largos y estrechos que un país largo y ancho como es España, una cruz. Ese es un problema. El otro problema es que somos el país de Europa en el que más personas viven en vertical, en viviendas. Yo me he cansado de contar esto. Lo llevo contando desde hace 5 años ya. Y esos son los retos muy importantes que tiene el coche eléctrico. Pero por contra. El coche eléctrico, como digo, para que tenga sentido se tiene que cargar en casa. Es que no tiene sentido tener un coche eléctrico si no tienes un punto de carga en tu casa. Y la energía por la noche es más barata. Y lo va a ser más, aunque parezca mentira esto que voy a decir ahora, que es una especie de promesa, lo va a ser más barata en el futuro. Lo que ha estado pasando hasta ahora es que por las noches entraba la energía renovable cuando había viento, y lo que pasa por la noche es que no la aprovechamos porque no hay consumo. Entonces por eso ha habido y todavía hay tarifas muy baratas por la noche. Y tenemos que pensar en la carga del coche eléctrico como la carga del móvil. Tú te vas a la cama, lo pones a enchufar y sabes que a la mañana siguiente lo vas a tener lleno. En un coche eléctrico puede que no lo tengas lleno, pero con un enchufe normal, si lo pones a las 8 de la tarde a cargar, mañana a las 8 ese coche va a haber estado cargando 12 horas y en esas 12 horas tu coche va a estar cargando como mínimo unos 20 kilómetros, 30 kilómetros por hora. O sea, eso te va a dar como mínimo 200, 250 kilómetros de autonomía con el enchufe con el que conectas el móvil, el mismo. Entonces, realmente así es como le podemos sacar partido al coche eléctrico sin saturar de una forma loca las redes. Y ahora que me preguntas eso, una cosa muy interesante que ha pasado esta Semana Santa es que, aunque parezca mentira, empieza a verse para bien el efecto de las renovables en el tema de la energía. Esta Semana Santa ha habido que desenchufar parques solares de España porque no había dónde meter esa energía. La electricidad, el problema que tenemos es que como no la podemos almacenar, se va lanzando a la red en tiempo real, pues tú programas cuánta energía vas a producir. Pero con los molinos y con las placas, ahí no programas nada. Si hace viento y sol, funcionan, si no, no. Y estamos empezando en momentos puntuales, aunque parezca mentira, a coger el cable y enchufarlo en la tierra porque no tenemos dónde poner la electricidad. Eso cada vez va a ocurrir más en el tiempo. Y esa electricidad, por ejemplo, se puede aprovechar para generar hidrógeno, y ese hidrógeno, o bombear, como se hace, bombear agua, para luego volverla a utilizar. En definitiva, que si no pasa nada y crucemos los dedos y no viene una invasión extraterrestre, que tampoco hay que descartarlo, visto los antecedentes, en los próximos años la energía tendría que bajar de precio. Lo cual no deja de ser un reto lo que se refiere al reparto de la electricidad en la última milla, entre comillas. Y una cosa que comentaba muy interesante también el otro día, ojo, con llenar un país, esto es una teoría mía, es una teoría un poco loca, pero yo os la lanzo y a ver qué os parece. Ojo con llenar el país de puntos de carga que valen un dineral. No os podéis imaginar lo que cuesta una estación de carga con 2 megavatios de potencia, de carga ultra rápida. El otro día estaba cargando en Elche, en Valencia, un sitio que ha montado Iberdrola, cargadores de 400 y de 200 kilovatios de potencia. Una absoluta barbaridad.
con un Ioniq 5 conseguí cargar del 20 al 80% en menos de 20 minutos. Ahí la cosa ya empieza a ser interesante. Pero ojo, porque a lo mejor pasado mañana esos millones, montones de millones de euros que se han gastado, se han tirado a la basura sin amortizar esas redes, porque resulta que tenemos coches eléctricos dentro de 10 años con 600, 800 y 1000 kilómetros de autonomía, y esos puntos de carga, les digo hasta luego, porque ya no necesito pararme a cargar. No para nadie a cargar. La gente carga en el punto A y en el punto de destino B. O sea que ojo con eso, porque la tecnología puede que evolucione tan rápido que lo mismo esa mega inversión en puntos de carga se acaba quedando solo. Micro. Ahora volvemos. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver qué sabes que el otro día en un concesionario Nissan me dijeron que para este año que viene iba a salir un vehículo eléctrico que llevaría como un motorcito de gasolina que iba a mover un alternador eficiente para cargar la batería, incluso tanto como el consumo de ese motor eléctrico. Es decir, con lo cual tendríamos mucha autonomía y no necesitaríamos puntos de enchufe. Sí, el caballero, por si no lo habéis oído bien, pregunta porque le han contado que en la Nissan van a sacar un coche que tiene un motor térmico que carga un alternador y lo mueve como si fuera un vehículo eléctrico, ¿correcto? Eso se llama iDePower. En mi canal, si lo veis en el canal de YouTube, tengo muchos vídeos explicando esa tecnología. Y es la misma tecnología que utilizan las locomotoras diésel de toda la vida. Es decir, un motor térmico que carga una batería y esa batería a su vez mueve un motor eléctrico. Con lo cual el coche siempre se está impulsando con el motor eléctrico, pero al final lo que tenemos es un motor de combustión interna. Es como un híbrido enchufable o un vehículo de rango extendido que tiene una batería y cuando se acaba la batería se enciende un motor generador, pero en lugar de tener una batería muy grande, tenemos una batería, en este caso es de 2 kWh de capacidad, una batería proporcionalmente muy pequeña, con la suficiente capacidad para subir la energía que se demanda en todo momento y con un motor térmico muy potente, por cierto, de 150 caballos, que viene derivado de la marca Genesis de Estados Unidos, con relación de compresión variable, o sea, un auténtico reloj de cuco, como diría mi amigo Álvaro Sauras, que sirve para que el coche funcione siempre en modo eléctrico. En resumen, al final lo que tenemos es un coche que funciona con unos consumos más o menos como un Toyota híbrido, para entendernos, pero con un grado de conducción superior al de un coche de ese tipo, porque no tenemos esas molestias, esos molestios aumentos de revoluciones, de ruido, que tiene la dinámica básica de un coche de Toyota, que por cierto están bastante bien resueltas. Pero sí, es totalmente cierto, se llama iPower. En Japón se lleva dependiendo desde hace ya años en un motor 1.5 en el Nissan Note. A Europa no llegó porque ese coche era un molinillo que hacía muchísimo ruido y lo que se ha hecho es una adaptación a Europa para que sea un coche más confortable. Yo he tenido ocasión de conducirlo en el circuito del Jarama y os tengo que decir que he quedado gratamente sorprendido porque funciona muy bien el sistema. Funciona muy bien. Lo único que me queda por comprobar son los consumos. Los consumos que promete son muy buenos, pero habrá que comprobarlos en el mundo real. Y eso lo van a vender en el Qashqai. Y va a ser muy caro también. Olvídense ustedes de menos de 40.000 euros. Así para terminar de resumir. No hay que enchufarlo nunca jamás. Y el coche se mueve siempre con motor eléctrico, pero repostando gasolina. Sí, Europa tiene una adicción a un producto que es caro, viene de lejos, que no controla en ningún momento, según dicen los gurús, y la electricidad, llevándola a España, es producto ibérico, es economía circular. ¿Y estás de acuerdo con esa afirmación que plantean desde muchos ámbitos, que es una de las razones, además de la medioambiental? Desde luego que estoy de acuerdo con eso, que tenemos una oportunidad en España muy grande con ser mucho más independientes con el tema de la energía. El problema es que la hoja de ruta que han montado los políticos está llena de agujeros y de trampas. Y vamos, como aquel que dice, ni hemos empezado y ya tenemos unos problemas que no somos capaces de superar, ¿no? Eso al margen de la adición, habría mucho que hablar aquí, ya no vamos a la política y no creo que sea este el foro, pero la adición de Europa al gas ruso es un problema muy serio para nosotros, porque al final nosotros dependemos de Alemania y Alemania hace lo que a ellos les interesa, es la fábrica de Europa. Y tenemos un problema muy gordo precisamente por la dependencia de Alemania con el gas ruso. Y tenemos una oportunidad también, es lo que comentaba. O sea, si pasado mañana, con todas las renovables que tenemos en España y con todo el solar, somos capaces de generar hidrógeno para mover un coche como ese, o para generar electricidad, igual, aquí tenéis el único coche de hidrógeno de última generación de toda la feria, el Toyota Mirai. Esto es muy interesante. En el año 2003-2004 un coche eléctrico de prestaciones valía 600.000 euros. Se llamaba Venturi Fetish, antes de que Tesla ni siquiera existiera. Ese coche de hidrógeno vale 60.000, 70.000 más bien. La tecnología de hidrógeno está más o menos madura, pero faltan todavía muchos años para que la red de hidrógeno se pueda establecer. Y no está muy claro si eso que se almacena a 700 bar es el futuro. Pero en España tenemos una oportunidad muy buena, respondiendo a tu pregunta, a ser, como diría Franco, autárquicos
con el tema de la energía y espero que lo consigamos. El tema es a qué precio y con cuánta inteligencia, que es la duda que tenemos, ¿no? Mi pregunta es sobre el motor este que probaste tú en Austria, Sí. que con 30 litros de combustible, gasolina refinada, no sé qué sistema era, hacía 1500 kilómetros. Sí. Explícalo un poco. Sí, hay una tecnología que son los combustibles sintéticos. ¿Qué son los combustibles sintéticos? No hay que confundirlos con los combustibles biológicos o ecológicos, que son un disparate. O sea, vosotros imaginad que de repente toda la humanidad dependiera de los cultivos para poder tener gasoil y gasolina. O sea, sería directamente pegarnos un tiro como humanidad. Entonces, una alternativa es el combustible sintético. ¿Qué es? Pues es coger el hidrógeno que generamos con el agua, mezclarlo con el CO2 que capturamos de la atmósfera y con eso crear un combustible como la gasolina y el diésel, solo que en lugar de sacarlo de debajo de tierra, de sacarlo de las minas de petróleo, estamos sacándolo del agua directamente y de mezclarlo con el CO2. Esto es una cosa que son procesos químicos que existen desde hace muchos años y de hecho como anécdota os contaré que los nazis se quedaron sin petróleo y se dedicaban a hacer combustible sintético ya, el proceso Fischer-Tropsch. Entonces, esta gente de Austria, ¿qué ha hecho? Pues ha creado metanol, que es un derivado del etanol pero sintético. ¿Por qué metanol? Porque es lo que más se parece al hidrógeno, lo que menos energía necesita para producir la gasolina sintética. Tenéis que tener en cuenta que producir hidrógeno es muy costoso energéticamente. Y si queremos producir un combustible sintético, tenemos que usar aún más energía para poder llegar a tener esa gasolina. La gracia del combustible sintético es que en lugar de almacenarlo en un tanque de 700 bar, que es una barbaridad, lo metemos en el depósito de combustible como gasolina y usamos las gasolineras normales. El extra de energía que nos gastamos para generar ese combustible lo ahorramos en su manipulación. Entonces, el proyecto de esta gente simple y llanamente es crear un coche de rango extendido que funciona con combustible sintético. Tenéis que saber también que Porsche ya tiene una planta de combustible sintético en Chile. ¿Por qué? El 70% de los Porsche, por favor no digáis nunca más Porsche, el que diga Porsche, expulsado de clase. El 70% de los Porsche que hay en el mercado siguen circulando. ¿De que hay en el mercado? No, de los que se fabricaron. Siguen en la carretera. ¿Y cómo le dices a un tío que tiene un 911 y que se ha gastado 200.000 euros que de aquí 10 años no va a poder conducir porque no hay gasolina o de aquí 50? Bueno, pues vamos a fabricar nuestra propia gasolina. ¿Cómo? Con hidrógeno y con CO2. Y fabricamos gasolina sintética. Entonces, hay marcas que ya están en ello para garantizar que los coches de combustión interna puedan seguir funcionando. Con lo cual, esta es una alternativa también. ¿Cuál es el problema de este bonito cuento que os he contado? Pues que sigue habiendo un tubo de escape y sigue habiendo emisiones, porque al final estamos usando gasolina, solo que con unos procesos químicos distintos a lo que emana de los pozos. Por ahí hay otro amigo. Y hilando con lo que acabas de comentar de los sintéticos, Sí. ¿conoces ese proyecto que hay de lo que cogemos por el tubo de escape, introducirlo directamente al depósito y cuando llegamos a la gasolinera vaciar nuestro CO2 y llenar nuestro combustible sintético? Sí, hay muchos proyectos de ese tipo, de capturar el CO2 directamente en el coche. El coche se convierte en una especie de estación de cogeneración química. Claro, eso tiene mucha complejidad a nivel técnico y de coste. Realmente lo veo complicado, salvo para algunas aplicaciones. En mi canal tengo además un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia que directamente el motor de oxicombustión, que es un motor que no emite nada. Todo lo que emite lo reaprovecha y utiliza el oxígeno para funcionar. Y eso existe, ya es real. Entonces hay proyectos súper interesantes que ahora que la industria del automóvil, que tenéis que saber, para que un motor de combustión nuevo salga al mercado, aunque sea una mejora de un motor que ya existía, las marcas, los fabricantes se gastan 200 y 300 millones de euros. Simplemente para hacer una mejora en el que un coche va a gastar 3 o 4 décimas más sin perder potencia. Y ese es el nivel de complicación que tiene un motor de combustión interna, imaginad. Entonces, ahora que las marcas de automóviles están abandonando completamente esa línea de inversión porque tienen que abrazar la electrificación, va a haber muchas otras pequeñas empresas que trabajan en modelos alternativos y arriesgados a ver si alguno de ellos suena a la flauta y funciona, ¿no? Y hay muchos proyectos interesantes como el que tú has comentado, efectivamente. De momento, muy lejano de la realidad. Hablabas que los concesionarios, los servicios especiales van a ser entregadores de coches en el futuro. ¿Piensas que eso va a ser únicamente en el ámbito urbano o también en el rural? Porque la idiosincrasia es totalmente distinta. Sí, pues es una muy buena pregunta. Pero yo me parece que tal y como se han puesto, aquí no hay distinción alguna.
Lo que implica esta respuesta es que muchísimos puntos de venta van a desaparecer. Y si te quieres comprar el coche en determinadas provincias, pues te vas a tener que dar un paseo o pagar el extra para que te traigan el coche a la puerta de tu casa. Pero me parece que tal y como están los modelos, y el que está marcando el corte es Elon Musk, que es inflexible en esto, no veo ninguna diferencia al respecto. Lo que sí que va a haber en esa provincia en la que desaparezcan los concesionarios es el sitio de compraventa de los coches usados y los talleres de estos señores, que se los pueden vender también, eso sí. Una última. Venga. Hablamos también de temas de formación y demás. Estamos viendo, pues al final, metiéndonos en muchas historias. GLP, electrificación, hidrógeno. Nos tendremos que formar, tendremos que estar ahí en ello, pero ahora te vas a buscar y los cursos, igual que antes no encontrabas para un especialista específico un curso que es el que tenía que hacer porque no existía, no existen esos cursos. Hay una cosa que no he dicho en la presentación, muchas gracias por la pregunta. Y cuando estábamos hablando del retrofit y del miedo a los coches eléctricos, y cuando os contaba, y los que no estáis aquí os contaba que vosotros ya os podéis beneficiar del coche eléctrico poniendo un punto de carga en vuestro taller y anunciándolo en internet, eso os va a dar publicidad gratis. Hablamos mucho del coche eléctrico, pero ¿qué pasa con las conversiones a GLP, por ejemplo? Que están al alcance de vuestra mano. O sea, no se puede hacer un retrofit, es decir, pasar de un coche térmico a un coche eléctrico, porque es imposible por normativa. Pero hacer un retrofit a GLP sí que es legal y muy fácil. Y le estás poniendo una etiqueta eco a un coche del año 2008, dándole una segunda vida. Es una cosa de la que os podéis estar beneficiando todos vosotros también. Y efectivamente, cuando hablaba de la revolución de la formación, es una cosa muy buena, pero la parte mala que tiene esto es que va a haber muchísima formación y va a haber que separar el grano de la paja, ¿no? Va a haber que buscar a los buenos, a los cursos, a los mejores. Y cuando hablaba de la revolución de la formación es que muchos de vosotros vais a aprender mucho online, sin tener que ir a ninguna parte. Los cursos para los mecánicos siempre han sido presenciales. Y es normal, vosotros os pasáis el día con las manos metidas en el coche. Queréis ver, tocar, comprobar. Pero tenéis que acostumbrar también a empezar a formaros de manera virtual. Y siempre al final complementarlo con el presencial. Pero podéis avanzar mucho trabajo. Aquí hay proyectos muy chulos en este mismo stand. Si queréis quedar un rato o preguntar por ello, tiene unas gafas de 360 que te permiten meterte en ese Model S. Mira, ahí están las gafas, de hecho. Si queréis ahora probarlo, es acojonante. O sea, estés en Cuenca, estés en Tacoronte, en Tenerife, estés donde estés, te pones unas gafas de esas y te metes dentro del capó de un Model S en el que te están explicando todos los componentes del coche. En definitiva, que hay una revolución de la formación muy importante, pero evidentemente no todo es lo que reluce solo. Y hay que encontrar. Y hay muchas cosas que todavía están por conformarlas correctamente en lo que se refiere a la formación. Y una cosa muy importante también que os quería decir, vinculado a la formación, es que os tenéis que agrupar, crear grupos, crear foros, compartir inquietudes e informaciones. Porque lo que os pasa muchas veces en los cursos es que por vuestro día a día aprendéis cosas interesantes, pero al cabo de 2 meses, si no las habéis aplicado, no sirven de nada. Pero si estáis constantemente en la rueda de la formación como parte de vuestro trabajo, la cosa va a cambiar. Hola. Hace un tiempo nos enteramos de que un vehículo Tesla se incendió con el conductor conduciéndolo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué opinas sobre la seguridad, sobre todo sobre la seguridad pasiva del vehículo eléctrico? Bueno, respecto al tema de los incendios de las baterías, es una cosa muy delicada. Efectivamente hay incendios en los coches eléctricos. No son tan comunes, claro, cuando hay una noticia de este tipo nos alarma muchísimo. No es un problema grave, sí que es un problema que se incendie un coche rodeado de otros coches, porque eso ya sí que no lo apaga nadie. Entonces el tema de los incendios normalmente suceden además con los coches parados y cargando. Es muy raro que un coche eléctrico se incendie en marcha. Rarísimo, rarísimo. O sea, que comentas es una cosa muy excepcional. Los coches se suelen incendiar por cortocircuitos cuando están cargando, por algún problema con la refrigeración, o porque han recibido un golpe muy fuerte y la batería ha perdido el nivel de seguridad. Pero hablando de nivel de seguridad, los coches eléctricos son más seguros que los coches térmicos a nivel de seguridad pasiva. Son más seguros. Porque en un coche eléctrico tienes mucha más libertad para diseñar las zonas de deformación programada. Entonces, si seguís un poquito el tema y os investigáis, veréis que de aquí en adelante, cuando se hacen las pruebas de EuronCap, los coches eléctricos siempre van a estar los primeros. Y es normal, porque al no tener un motor ahí delante, pueden diseñar de una manera mucho más lógica cuáles son los lugares de impacto. De hecho, los coches más seguros que hay hoy en día, con alguna excepción, son los coches eléctricos. Pues nada, queridos amigos, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias.